¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Una emisión más de Firma la Podcast, que bueno, tuvimos un fin de semana bastante ajetreado, 3 partidos importantes en calidad de fútbol mexicano, y bueno, vamos a hablar un poco de lo que sucedió en ellos. Recuerden antes que todo registrarse en FanFest, si aún no lo han hecho, si nos están viendo en video en alguna de las otras plataformas, pueden escanear el código QR que ven en pantalla o seguir el link que ven en la descripción de los videos. Y bueno, Ángel, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Qué tal? Mucho gusto. Muy bien, muy bien. Efectivamente, 3 partidos importantes, 3 partidos que terminan por confirmar lo que ya más o menos sabíamos que podía ocurrir. Creo que los pronósticos y lo que habíamos platicado antes, al final de cuentas sucedió. Sí, definitivamente, a lo mejor no en el desarrollo que creíamos, pero en cuanto a resultados sí. Por ejemplo, empezando con Monterrey 0-0 contra River Plate, aquí sí, como lo decíamos, iba a parecer un partido de Libertadores donde se iban a pegar y iba a estar bastante espeso, pero creo que sí me decepcionó un poco Monterrey, que fue más a guardar el empate a toda costa, donde no los fueran a agarrar mal parados y perder, y casi les cuesta el partido. De por ahí Andrada, si no hubiera salido en una tarde tan iluminada, les pierden el juego y la clasificación básicamente. Sí, justo. Sobre todo por lo que ha mostrado Dominic Torres aquí en México, termina por ser un poco decepcionante lo que busca Monterrey. Y a final de cuentas, es un resultado que hoy lo tiene en la lona, porque aún ganando el último partido puede quedar fuera del Mundial de Clubes. Sí. Y se va a recordar esto, a final de cuentas. Sí, es un partido que, como bien dices, el tercer resultado, la tercera jornada, va a tener a todos con calculadora, con este desempate tan rebuscado que pusieron como nuevo método para este Mundial de Clubes, donde si hay empate, quitas al equipo que queda fuera y luego son los resultados entre ellos y la diferencia de goles, y nadie está entendiendo bien cómo está esto, pero Rayados se lo pudo haber ahorrado si hubiera sido un poquito más ofensivo. Y como diría el buen profesorio, que sean más las ganas de ganar que el miedo de perder. Creo que ahí sí nos quedó mal. También se evidenció que Rayados no tiene 9. A Rayados le sigue faltando un 9. No puedes estar jugando un Mundial de Clubes y que tus cambios ofensivos sean Roberto de la Rosa y el Plátano Alvarado, con el respeto que me merecen los dos. No son de la altura para un plantel como el de Monterrey, donde estaban básicamente esperanzados a que Sergio Ramos volviera a ganar otro tiro de esquina. Sí, pero si eres Monterrey no puedes hacer eso. Perdón, o sea, no puedes hacer eso, y creo que termina siendo también, esto termina exhibiendo un poco la política de fichajes del club, que si bien ha traído muchos jugadores de mucho nombre, no termina por reforzar una posición que desde hace bastante tiempo está en problemas y a la que no le han atinado. No solamente es el tema de Berterame, sino el tema de cómo fichan a Berterame y para qué rol lo fichan. Cuando llegó Berterame aquí a México jugaba como un segunda punta, incluso como un extremo por derecha, junto a Nico Ibáñez, lo recordarás en San Luis. Y esa creo que es la mejor versión que hemos visto de Germán. Sí, y aquí lo querían para que fuera una segunda avenida de Funes Mori, que fuera el llanero solitario, estuviera cuando no es el caso. Intentaron con Brandon Vázquez también por motivos un poco personales y extracancha. El segundo semestre se cae por completo, se regresa a Estados Unidos por temas familiares y bueno, no le han dado la tecla. Jansen tampoco fue lo que se prometía. Funes Mori pues tiene mucho que decayó de nivel. Realmente su última versión pues fue cuando lograron ser campeones, fue cuando vimos la última gran versión de Funes Mori en 2019, pero ya a partir de ahí todo fue en picada y ya son 6 años de esto. Entonces sí es algo muy complicado del Monterrey, que va a necesitar meter goles. Ese es el problema, va a necesitar meter goles al Uragua, un Uragua que tuvo al Inter por ahí va tras las cuerdas un buen rato. Y bueno, por ahí platicaba con otros colegas, ese gol de Carboni al 93 del Inter me dio un déjà vu a Rusia 2018 cuando Toni Kroos le mete el gol a Suecia, porque es un gol que puso el grupo de cabeza por completo para esos 3 equipos. Que además este es un mundial de clubes que están teniendo como esta característica. Y no es normal que un equipo que no pierde
O sea, que gana un partido y que pierde dos, si fuera el caso de Monterrey, quede eliminado en una fase de grupos. Normalmente este tipo de torneos relámpagos te dan esa posibilidad de, sabes que con 5 puntos normalmente vas a estar del otro lado. Sí, Como le y está ha pasando al Atlético sido de Madrid. el Atlético de Madrid, hoy se va con 6 puntos por ese 4-0 lapidario que le puso el Paris Saint-Germain en la primera jornada, que lo dejó fuera en este desempate de goles entre Botafogo, París y el propio Atleti. Entonces sí pesa, como bien dices, este es un torneo extraño, pero que ha sido entretenido. Yo estoy contento con el torneo, la verdad. Me ha gustado. Es una primera edición que sabemos que iba a tener fallas, porque pues como todo lo que se hace por primera vez hay muchas áreas mejorables, pero dentro de todo ha sido una buena parte de veranito futbolero. Entonces, pues bueno, de los escenarios, justo lo que platicábamos para Monterrey, de Rayados, es muy revuelto. Los voy a platicar aquí rapidito para que la gente que nos está viendo tampoco se confunda mucho. En el caso de que, bueno, si alguien gana en el partido de Inter contra River, pues para Monterrey está bien fácil ganar y está del otro lado, por cualquier marcador. Pero si hay un empate a 0 goles, Monterrey necesita ganar por 2. Si hay empate a 1 gol, necesita ganar por 3. O si es que gane por 2, tiene que ser un resultado 3-1, 4-2, que le permita irse a la diferencia de tarjetas amarillas, donde tiene ventaja sobre River Plate. Y si por ahí empatan a 2 entre River y el Inter, Rayados puede ganar 18-0 y está eliminado con este tipo. Eso es increíblemente, o sea, eso es increíble, eso no lo puedo creer, de verdad, es sorprendente que se hayan establecido así las reglas. Sí, no sé por qué tomaron este nuevo concepto de desempate. Yo entiendo la parte del resultado directo de que tú empates a puntos con alguien y si tal vez tú le ganaste al que estabas empatado, ok, pasas, pero ya después de ahí brinca, mejora directo a la diferencia de goles o a los criterios más tradicionales. No hacer esto de que vamos a quitar un resultado contra el equipo que no calificó no me agrada para nada. Pero Sí bueno, que sí, súmale el número que pensaste y multiplícalo por 20, ¿o qué? O sea, sí, y la raíz cuadrada de los goles y le te digo algo y no sé qué pensará la gente que nos está escuchando, Nazario. Francamente sería mucho más sencillo jugar un partido de desempate entre los dos. O sea, yo sé que el calendario no da para tanto para eso, pero juégate un partido de desempate como se hacía aquí en el fútbol mexicano hace No, 30 es que, años, 40 por años. ejemplo, ahora que hoy que tuvimos el Atlético de Madrid-Botafogo, si hubiera sido resultado directo entre ellos dos y pues que o sea, un duelo esencialmente de eliminación directa, y pues los dos salían a matarse. En cambio, Botafogo salió reactivo y el Atlético ganó, pero en otro escenario donde solo es resultado directo y no quitar el resultado contra el otro y cha, pues Atlético se lleva puesto al Botafogo. Sí, de verdad, es una cosa, no se está entendiendo esto, no se está entendiendo la razón por la que la FIFA hace eso. Y sin ir más lejos, México quedó fuera del último mundial de selecciones por eso, por un criterio así. Sí, por tarjetas ahí amarillas y que los propios jugadores y el cuerpo técnico no sabían que no importaba si Arabia les metía un gol. Le tuvieron que, muchos se enteraron hasta después del partido. Entonces, son escenarios que pues, tristemente a veces pues, no se consideran. Pero bueno, el otro partido del Mundial de Clubes, que fue el domingo, un Pachuca 3-1 contra el Real Madrid, que si lo vemos así como resultado y no hubiéramos visto el partido, ni hubiéramos sabido qué pasó, nos hubieran congelado o encerrado en alguna caja sin televisión, diríamos, no estuvo tan grave. Pero cuando ves que Real Madrid se quedó con 10 desde el minuto 5 y que se puso 3-0 arriba, ahí sí dices, Ángel, o sea, es una oportunidad perdida muy fuerte porque además Thibaut Courtois sacó todo. O sea, ese fue el portero con más atajadas. Es la ocasión que más veces se le han rematado a puerta al Real Madrid desde 2014. Y pues simplemente Pachuca no la metió. Te digo algo, para esto fue fichado Salomón Rondón, para esto fue fichado Kennedy.
O sea, no son los nombres del Real Madrid, del Real Madrid y del Monterrey, pero para esto fueron fichados. Y no te puedes dar ese lujo. O sea, lo acabas de describir perfecto. Es una oportunidad perdida. Sí, porque, a ver, Real Madrid llegó 3 veces y fueron los 3 goles y se acabó y fue a manejar el partido y bla, bla, bla. No fue que fueran superiores. Vaya, fueron superiores en cuanto a que no se viera tan grave que jugaron 85 minutos con uno menos. Pero es increíble que ni una sola oportunidad se pudiera aprovechar y ahí ya, pues ni cómo decirle al Jimmy Lozano porque él no las falló. O sea, la realidad es que oportunidades hubo, como tú dices, Rondón no está teniendo su mejor torneo de cara a portería, te fija muy bien al defensa de referencia, por ahí te crea jugadas interesantes, pero al momento de definir está muy lejos de ser el Salomón Rondón que ha tenido tan buen impacto en la liga. El tema de John Kennedy, yo no encuentro motivo, razón o circunstancia por qué cada uno de estos partidos ha tenido que entrar de cambio cuando es claramente un gran delantero que no debería salir del 11 titular de los Tuzos. Sí, no, o sea, era un delantero que de hecho cuando tiene su gran Libertadores en Brasil, era material de Europa, era un futbolista para Europa, entonces sí, yo tampoco lo entiendo y sobre todo viendo la calidad que ha mostrado, mucho menos, pero tristemente ahí es donde se ve la diferencia en planteles y además voy a decir algo a lo mejor bravo, el Pachuca pudo haberse llevado otro, hay una jugada en el primer tiempo donde un mal control de Carlos Moreno, que yo no entiendo para qué ficharon a Sebastián Jurado. Creo que bastante banca tuvo que comer en Cruz Azul como para que se le esté vendiendo en Pachuca. Carlos Moreno tendría que haber sido por lo menos amonestado en una jugada que tendría que haberse marcado como penalti sobre Vinicius, si no mal recuerdo. Sí, o sea, yo creo que ya pues, eliminados a Jurado le das minutitos, ¿no? Ya contra el Al-Hilal ya no tiene nada que hacer el Pachuca, está totalmente fuera de la competición. Pero bueno, al menos de una cosa sí sirvió este partido, y es don Elías Montiel. Elías Montiel, 19 añitos de edad, jugó por segunda vez contra el Real Madrid en este año y por segunda vez dio un excelente partido. Fue el encargado de crear las ocasiones del Pachuca, fue el encargado de anotar autogol y lo que quieras, pero el gol de la honra de los Tuzos. Y al final del día, pues es un escaparate que él lo tenía que aprovechar y no le tembló para aprovecharlo. Sí, no solo no le tembló, sino que se mostró como un futbolista importante, yo creo que el mejor futbolista del Pachuca en la cancha, y era el momento de hacerlo. Sabíamos que era el momento de hacerlo y lo hizo. Entonces, creo que vale la pena destacarlo y creo que vale la pena también pensar que ya puede, o sea, el partido que viene puede ser el último que disputa con el Pachuca. Ojalá que sea así, porque creo que en partidos importantes se ha demostrado de qué está hecho. ¿Qué le faltó? Seguramente marcar un gol, pero creo que ya era demasiado, o sea. No, pues lo metió, digo, autogol y lo que quieras, pero lo metió. Ok, sí, tienes razón. Sí, sí. Se lo marcaron a él, se lo dieron a él en las estadísticas oficiales, Entonces, porque iba a gol el tiro a portería. Pero bueno, a mí me apura un poco con esto del ascenso del Oviedo, qué va a pasar, cómo va a tratar el Pachuca las ofertas, porque hoy hubo palabras del presidente del Oviedo, donde pues dentro de todo se mostró muy cauteloso cuando le preguntaron por Elías Montiel. Se limitó a decir que ellos tienen solo 3 plazas de extracomunitario y que ya tienen 2 ocupadas y necesitan posiciones específicas de Paunovic. Entonces que ellos saben de la calidad de Montiel, pero que tienen que planear según a las necesidades del equipo, pues esencialmente yo creo que lo que yo entendí entre líneas es, a menos que nos lo imponga Chucho Martínez, no creo que llegue. entonces que lo fichen y que lo cedan a algún otro lado. O sea, creo que si hay una responsabilidad, si lo queremos ver así, histórica de Grupo Pachuca con un futbolista mexicano, es acá. Sí, a Entonces ver, fue ahí, por eso no les tembló deshacerse de Fidel Ambriz y de todos estos jugadores que han ido sacando, porque ahí tenían esos jugadores atrás que venían como Montiel. Entonces, vaya, Montiel tiene que salir ya porque, a ver, si a mí me preguntas, por ahí lo decíamos en un programa anterior,
el mediocampista que le falta a la selección nacional para que sea titular es Elías Montiel. Sí. Es el que va a estar ahí en el Mundial, debería estar siendo el titular junto a Edson Álvarez. No Marcel Ruiz, no Eric Lira, no Charlie Rodríguez, es Elías Montiel. Entonces, pues bueno, habrá que ver qué sucede con esta novelita que se viene el verano en el mercado. Y bueno, hablando de la selección nacional, pues precisamente lo que sucedió en Copa Oro, Pochequino, como le dicen ahí a Miguel Herrera, enfrentó a la selección nacional un 0-0 con un sabor muy amargo porque, bueno, le quitan por fuera del lugar bastante discutible. Ya quiero saber qué piensas tú de eso. Un golazo de tijera a Santiago Jiménez en el tiempo añadido, espectacular. El Vasco cambió la formación, ese fue otro detalle. Quitó el doble 9 para utilizar a 3 mediocampistas en Edson, Marcel y Chávez, que me gustó cómo se vio. Chávez se vio que hizo buena sociedad con el propio Marcel. Y pues bueno, ¿qué impresiones te dejó este partido desde la formación y ya luego el tema del lugar, del fuera del lugar, me dices? Ok, arranco entonces con la formación. Me gustó, o sea, me gustaron los jugadores a los que colocó, pero no me parecía que era lo ideal el esquema que estaba manejando Javier. A mí me hubiera gustado mucho ver el típico rombo en mitad de campo con Roberto Alvarado más centralizado, con Alvarado en el centro y Alexis como segundo punta. A mí, sigo insistiendo, Alexis me encanta como segunda punta. Sí, o sea, como delantero en una línea de 3 me parece que funciona, pero encerrándolo en la banda, por más que de repente tenía libertad para ir a presionar, libertad entre comillas, para ir a presionar al marcador central por derecha de Costa Rica, no se mostró, o sea, no se sintió cómodo. Yo no lo vi tan cómodo. Entonces, creo que ahí se está desaprovechando a Alexis. Un poco guardando todas las proporciones del mundo, me recuerda a lo que era Cuauhtémoc Blanco. Cuauhtémoc, cuando era muy joven, cuando apenas iniciaba, lo debes recordar, Nazario, como un futbolista que jugaba como el extremo banda. Por derecha, por banda, por la velocidad que tenía. Pero Francia 98 lo juega así. Justo, era un 7 clásico, pero su mejor versión la vimos jugando con libertad en el ataque, como un segundo delantero, ya siempre acompañando un 9, y creo que Alexis tiene esas condiciones. Insisto, guardando proporciones, a Alexis todavía le falta clasificar a México en una Copa del Mundo, todavía le falta mostrar la picardía y marcar las diferencias que Cuauhtémoc mostraba con selección mexicana jugando de lo que fuera, pero creo que tiene condiciones muy similares. Entonces, creo que ahí lo está desaprovechando Javier, sobre todo porque su esquema sí le da para jugar, o el esquema que había mostrado hasta ayer, sí le da para jugar con dos delanteros. Y Roberto Alvarado, a mí como enganche, como una suerte de media punta, lo recuerdo mucho en Cruz Azul jugando ahí, en Guadalajara tú lo has visto muchas veces jugando en esa posición. Creo que ahí es donde mejor se muestra. Creo que si a los dos los encierras en banda, tanto a Alexis como a Roberto, los metes en un problema severo. No tanto así, pero... Me parece que la intención del Vasco con Alvarado no tiene nada que ver con lo ofensivo. O sea, el Vasco quiere que Alvarado sea totalmente defensivo, que sea el de la banda que se va a estar sacrificando para que los del otro costado hagan el recorrido hacia adentro, sean los que no defiendan, y si Alvarado se tiene que meter hacia adentro a cubrir algún movimiento, porque es lo mismo que pasa con Jorge Sánchez y del otro lado pasó con Mateo Chávez. Mateo Chávez se iba a toda la banda y Jorge Sánchez tenía que hacer el recorrido hacia adentro, formar esa línea de 3 mientras estaban en transición ofensiva. Entonces, eso jala al Piojo Alvarado hacia atrás para que no se quede tanto espacio descubierto. Creo que Aguirre está apostando mucho a que el costado izquierdo de México sea el que cargue todo el ataque. Y eso, a final de cuentas, híjole, no sé cómo qué vaya a suceder cuando Rodrigo Huescas reaparezca en selección mexicana, porque va a reaparecer en selección mexicana en algún punto, pero creo que va a tener que cambiar cosas. Y sí pienso que la selección, en una posición en la que históricamente no sufría tanto, no era como la del centro delantero o como la del media punta quizá, ahora es la del extremo por derecha, o la del volante por derecha, o la del jugador ofensivo por derecha,
híjole, Alvarado, Antuna y cuántos más, o sea, no estoy viendo ahí qué es lo que pueda suceder, y sobre todo en partidos que se cierran tanto como los de CONCACAF, sí necesitas un futbolista ahí, sí necesitas un futbolista capaz de desequilibrar por ese sector, y hoy no lo está teniendo con Alvarado, porque por más que se haga gambetero, por más que lo intente, híjole, creo que donde mejor se muestra siempre es cerca de los delanteros, no tanto encasillado encerrado en una banda. Sí, va a ser muy interesante cómo va, porque yo veo el Vasco todavía moviéndole esto. O sea, el Vasco está usando este torneo para experimentar todo lo que se le antoje, esencialmente. Ya Sí, movió el si, medio campo. perdón. El medio campo ya lo movió 800 veces, un 9, 2 9, falso 9, jugadores aquí y allá. Entonces va a ser, el partido que sigue es contra Arabia Saudita, entonces van a ser más experimentos. ¿No? Arabia Saudita B, además, porque no trajo a su selección principal. Entonces, bueno, vamos a ver por ahí. Y ahora, el tema del gol. Pues de los 5 goles que ha anotado México, 4 son a balón parado. Creo que es un tema que para hacer Copa de Oro sí es preocupante. Ayer, la verdad que Keylor Navas sí, en un gran estado de forma, demostrando por qué es el mejor portero en la historia de CONCACAF y uno de los mejores jugadores como tal en general en la historia de CONCACAF, pues bueno, le saca 2 jugadas de auténtico gol a Raúl Jiménez, un cabezazo primero y luego una volea a lo Zidane espectacular de Raúl. Y bueno, por ahí decía la Pioja, la hija del Piojo Herrera, que bueno, que Costa Rica tenía un portero que era tricampeón de Champions, no tricampeón de Liga. Entonces, ahí tiró la pedradita. Mentira no es. Sí, no, facto forever. ¿Eh? Facto forever, el facto absoluto. Sí, y bueno, al final pues cae este tema de Raúl, de Santiago Jiménez con ese fuera de lugar. Háblame de ese fuera de lugar. A ver, por reglamento yo no lo entiendo. O sea, salvo que haya una regla como las de desempate del Mundial de Clubes que nadie está entendiendo en este momento. A ver, no entiendo, o sea, no sé por qué lo pitan como fuera de lugar. La falta ni siquiera, el cobro de la falta, el balón, ni siquiera va para la zona donde está Santiago. Y peor tantito, el balón le cae a Santiago después de un pésimo rechace, intento de rechace de un defensa de Costa Rica. Perdón, pero el fuera de lugar de toda la vida se anula cuando el balón viene de un rival, aunque no sea a propósito. Entonces, para mí no tendría por qué haberse anulado el gol. O sea, dejando de lado camisetas, nacionalidades y pasaportes, no tendría que haberse anulado el gol. Era un gol totalmente legítimo. O sea, Sí, por más que Santiago hubiera estado pegado a la línea de gol, el balón viene de un rival. Esa discusión por ahí en redes, que a ver, a mí no me cabe en la cabeza, a ver, si hubieran empujado al defensa de Costa Rica o lo hubieran ya en el aire, desbalanceado, cargado, ok, ahí no estás en control de tu cuerpo, pero no fue el caso. El defensa de Costa Rica saltó, fildeó mal la pelota, a ver, estamos hablando de una mala ejecución, un mal fildeo, y dar estos fueros de lugar, solamente estás dando licencia para que un jugador haga una mala ejecución y se salga con la suya. Sí, estás premiando la torpeza. Perdón, Sí. o sea, el futbolista de Costa Rica se vio más torpe que Bambi en el hielo. O sea, fue escandaloso lo que pasó. No tendría por qué haberse anulado y coincido completamente con lo que dices. Pero ahora, el problema del gol no nada más tiene que ver con que el árbitro tome una mala decisión, porque la tomó, o sea, fue una pésima decisión, sino que salvó esas dos y por ahí la falla de Jiménez. O sea, no es que México bombardeara el área reventara el área de Costa Rica. No hubo mucho. La más clara fue esa que tú dices de Raúl de cabeza, que inexplicablemente no la cruza, pero bueno, yo creo que ya estaba ahí ciscado por el tema de Keylor y todas las tajadas que le había hecho, que quería meter un gol imposible. Pero sí, a ver, si esa de Raúl la falla a Santi lo hubieran machacado. Sí, pero tampoco, insisto, tampoco es que, o sea, sí, Keylor en el primer tiempo lo que tú quieras, fueron dos muy buenas atajadas, pero son 2 atajadas. No es que México hubiera reventado los travesaños, los postes que dijeras,
o que hubiera sido una repetición de la historia del único haitiano en el área. O sea, perdón, pero no es un problema tanto de contundencia. O sea, fallar una ocasión clara de gol como la de Raúl, bueno, la puedes fallar todos los días, pero si metes 3 o si revientas los postes, dices, chale, tuvo mala suerte y no pasa nada. Ni modo, a alguien un muñeco vudú, una magia negra, ve tú a saber, enterraron un gato abajo de los postes, no sé, algo así lo puedes achacar, pero no, yo Sí, no lo veo tanto como un problema de gol, definitivamente. es un problema de Definitivamente. funcionamiento, de creación. Sí, la forma en la que no le está llegando el balón a los delanteros, a los atacantes, ya sea con doble 9, con un 9, hay una falta ahí de conexión, de sociedades, que bueno, quiero pensar que es porque se están moviendo muchas piezas, que está habiendo muchas pruebas, pero al final del día hay que ver cómo lo va resolviendo esto Aguirre, porque bueno, va a ir avanzando el torneo, le van a pedir ganarlo, los aficionados no le van a perdonar si no lo gana, aunque sea un torneo pues de chocolate para México. Entonces, ya en clave 2026. Pero bueno, sí hay un tema ahí interesante. Se hace una pausa casi de 6 días hasta el siguiente partido. Ya tendremos la previa más adelante en la semana. Y bueno, Angelio, con esto creo que podemos dar por cerrado esta recapitulación que dimos a los 3 partidos importantes que conciernen al fútbol mexicano en este fin de semana. Que nos sigan, recordad que nos sigan en las redes sociales que tenemos, tanto YouTube, TikTok, Instagram, Spotify, Apple Podcasts, en versiones audio y video, estamos en diferido por allá. Vénganse para acá en FanFest, aquí en vivo, pueden interactuar por el chat, están los concursos, están rifas, están otras comunidades de otros clubes europeos o también de otros deportes. Si les gusta muchísimo el deporte, de verdad es gratuito además registrarse para que vengan acá y es bien sencillo, escanear el código QR o entrar en el link de descripción a los episodios. Entonces, Ángel, muchísimas gracias. Venga, un placer, al contrario, fírmala. Chao. Bye bye.